Hermanos, damos gracias a Dios por nuestros hermanos que nos han dirigido en las alabanzas a nuestro Dios. Estamos muy agradecidos a Dios por estos 14 años desde que comenzó la Iglesia Comunidad de Berea. Y no hay otra cosa más que un deseo de agradecer a Dios por ello, ¿no? Y su fidelidad, es la fidelidad de Él. Y esperamos que siga así hasta cuando el Señor lo quiera. Bien, pensaba que podía hablar en una fecha como esta. Así que he decidido hablar sobre el valor de la convicción. Me parece un punto muy importante, no solamente para la vida personal de cada uno de nosotros, sino como iglesia también, tener convicciones y lo importante que es tener esta valentía cuando se tiene la convicción. Una de las persecuciones más significativas a los cristianos fue la que realizó Marco Aurelio por el año 155 después de Cristo, segundo siglo, en la ciudad de Esmirna, y lo persiguió a Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna en ese entonces, quien fue discípulo del apóstol Juan. Y él fue arrestado y fue llevado ante una gran multitud en el Coliseo de Esmirna, donde fue examinado públicamente por el procónsul romano. Y varias veces se le ordenó: jura por el genio de César, jura por el genio de César. Pero cada vez Policarpo se negó y luego pronuncia estas palabras que han resonado a través de toda la historia. Es lo que seguramente usted también ha escuchado, las palabras de él. Durante 86 años he servido al Señor y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi Rey que me ha salvado? Pero este procónsul insistió que jurara por el nombre de César, y Policarpo contestó: te lo digo claramente, soy cristiano. Si quieres aprender la doctrina cristiana, elige un día y te enseñaré. El procónsul, irritado y enfadado, lo amenaza diciéndole: tengo bestias salvajes y te echaré a ellas si no te retractas. Y él de nuevo responde: mándalos a buscar, no podemos retractarnos si eso significa un cambio de mejor a peor. Pero es una cosa espléndida cambiar de la crueldad a la justicia. Y el procónsul, entonces fuera de sí, frustrado ya, lanzó la última amenaza a Policarpo: si no hacéis caso de las fieras que tengo, haré que os destruyan con fuego si no os retractáis. Y Policarpo replicó célebremente: el fuego con el que me amenazas arde solo por un tiempo y se apaga pronto. Pero hay un fuego que tú desconoces, el fuego del juicio venidero, del castigo eterno, un fuego reservado para los impíos. ¿Pero por qué dudáis? Haz lo que quieras. Y así Policarpo, de 86 años, por su convicción fue quemado hasta la muerte frente al Coliseo lleno de romanos. Este espíritu de valentía es característico de todos los grandes del pueblo de Dios, en toda la historia de la revelación bíblica. No vamos a ir a la escritura en este momento, pero en Números 13, 14, seguramente usted ya lo ha leído, cuando 12 espías fueron enviados a inspeccionar la tierra de Canaán y Dios les había dicho que esa tierra es para ustedes, así que vayan a poseerla. Esa fue la orden. Y cuando regresaron 10 de ellos, dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Apenas somos como langostas para estos gigantes cananeos. Pero Josué y Caleb dijeron: no hay problema. Vamos a tomar posesión de estas ciudades formidables con esos masivos ejércitos. Le creyeron a Dios, ahí está la diferencia. Le creyeron a Dios y estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas por lo que ellos creían. En el tiempo de los jueces apareció esta mujer llamada Débora, ¿recuerdan? En Jueces 4, y creyó que Dios le daría a los hijos de Israel una victoria.
Ella lo creyó y así le dijo a Barak, el general del ejército, le dijo, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y estaba dispuesta a morir por esa causa. Y había 3 jóvenes en Daniel 3, ¿recuerdan ustedes? Sadrach, Mesach y Abed-nego, que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por no adorar a ídolos, sino únicamente al Dios vivo y verdadero. Y los 3 fueron acercados a un horno de fuego y les dijeron, entren, y ellos lo hicieron. Y estaban dispuestos a morir por lo que ellos creían. No se dieron a adorar a otros dioses que no sea el Dios único. Y saben que el apóstol Pablo fue una de esas personas. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:38, que ha sido nuestra lectura, el último versículo que leímos, no verán más mi rostro. Por mucho que los ancianos allí y hermanos de los diferentes lugares le rogaban a él de que no vaya allá, sin embargo, él fue a Jerusalén. ¿Sabe por qué él fue a Jerusalén? Porque tenía una convicción. Tenía una convicción y esa valentía le hizo seguir adelante en su propósito. Durante varios años había estado recolectando el apóstol Pablo una ofrenda de las iglesias gentiles para los pobres de la iglesia en Jerusalén, que estaba en grandes necesidades. Y quería que las iglesias gentiles demostraran agradecimiento por la palabra que salió de la iglesia judía. Recuerden que esta es la iglesia primitiva. Y se unan entonces para hacer una sola iglesia. Y quería satisfacer las necesidades económicas de los santos de la iglesia de Jerusalén. Este era el propósito del apóstol Pablo, unir gentiles con la iglesia primitiva, agradecida porque de allí salió la palabra de verdad. Y también para satisfacer las necesidades de muchos pobres, de los santos en la iglesia de Jerusalén. Y sabes que el apóstol Pablo creyó que el Señor le había dado este objetivo y él persiguió este objetivo. Pablo tenía un valor de llevarlo a cabo sin preocuparse por las consecuencias. Ese es el valor de la convicción. No, hay un poquito de eco, no sé si le bajan. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos del 1 al 16, que va a ser nuestro texto el día de hoy, vamos a ver 4 aspectos del valor de la convicción. 4 aspectos del valor de la convicción. En primer lugar, conoce su propósito. En segundo lugar, no puede desviarse. En tercer lugar, paga cualquier precio. El valor de la convicción paga cualquier precio. Y finalmente, cuando se tiene convicción, afecta a los demás. 4 aspectos del valor de la convicción vamos a observar en nuestro texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versos del 1 al 16. Entonces vamos a dar inicio aquí a cada uno de estos puntos. El valor de la convicción conoce su propósito. Conoce su propósito. Miren, usted no puede tener valor si usted no tiene convicción. Usted no va a tener nunca valor, nunca valentía si usted no tiene una convicción. Eso es básico, es fundamental. El primer factor en la expresión del valor es que debe creer en algo. Tienes que creer en algo. Tiene que tener un objetivo. Usted debe tener un propósito en el cual usted va y puede expresar entonces valentía. Pero para expresar la valentía debe tener un propósito. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿cuál fue la convicción de Josué y Caleb? ¿Cuál fue la convicción de ellos? Dios nos ha dado esta tierra. Debemos poseerla. Dios nos ha dado esta tierra. Esa fue la convicción. Entonces ellos decían, si Dios nos ha dado esta tierra, vamos a ser valientes para ir y poseer la tierra que Dios nos ha dado. Entonces todo comienza con una creencia de que Dios le dio la tierra. Esa es la convicción. Ahí está el objetivo, la meta, el propósito. ¿Cuál fue la convicción de Débora? Dios nos promete la victoria sobre el enemigo, sobre Sísara.
Ahí está, para Israel tenemos la victoria. ¿Cuál fue la convicción de estos 3 hebreos? Dios, solamente Él quiere ser adorado y que no permitamos que nos obliguen a adorar a otros dioses. Ese fue el propósito de ellos, esa fue su convicción. Pablo era un hombre que vivía por convicción. No creemos que él haya tenido 5 minutos sin ningún objetivo. Él estaba siempre, constantemente diciendo en este tiempo, tengo que ir a Jerusalén. Yo tengo que ir a Jerusalén. Tengo que ir allá. Y después de eso él iba a ir a Roma. Porque él, antes de que llegue a Jerusalén y Roma, saben ustedes que él llegó a Corinto y de Corinto escribió una carta. Escribió la carta a los romanos que nosotros tenemos acá. Si tú me acompañas allí en la carta a los Romanos, capítulo 1 y el versículo 10, mira lo que dice, Romanos capítulo 1 y el verso 10, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, quiero ir a Roma, es lo que está expresando desde Corinto. Mira el verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Así que en su mente tiene este propósito. Mira Romanos 15, salta al capítulo 15 de Romanos y mira el versículo 24. Él quiere ir a Roma, quiere compartir con los hermanos, quiere compartir dones, enseñanzas con ellos para que puedan crecer espiritualmente, pero él tiene en mente algo, un propósito aquí, Romanos 15, 24. Cuando vaya a España iré a vosotros, dice, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Yo quiero ir hasta España, más allá de Roma, España quiero llegar. Pero cuando vaya a España voy a pasar por ustedes y quiero que ustedes me ayuden y me guíen para llegar a España. ¿Qué más sigue diciendo? Una vez que haya gozado con vosotros. Y mira el verso 25. Mas ahora, dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y observe la razón por qué va a Jerusalén. Porque Macedonia y Acaya, todos esos son los lugares de las iglesias gentiles. Macedonia y Acaya, Grecia y lo que hoy es Turquía. Hay muchas iglesias y tuvieron bien en hacer una ofrenda. ¿Para quiénes? Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Así que el objetivo del apóstol Pablo aquí es muy claro. Hay una necesidad doble en Jerusalén, la comprensión de la unidad de la iglesia entre gentiles y judíos y también satisfacer la necesidad de hambre de algunos pobres en la iglesia de Jerusalén. Así que fue esta una convicción para el apóstol Pablo. Y en Hechos 20:22, mira, reafirma esto, que ya vamos a entrar a ver nuestros versículos en Hechos 20 y el versículo 22. Comenzado el verso 22, dice, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Esto fue nuestra lectura hace un momento. Él denuncia también aquí, ¿no? Antes de comenzar a estudiar nuestro texto, él dice, voy a Jerusalén. Así que Pablo estaba dispuesto a morir por eso. Después de que el Espíritu Santo le anticipara sufrimientos, porque mire el verso 24 lo que dice, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. Moriré por conseguir esta ofrenda y llevarla a Jerusalén. Esa es la misión que yo tengo. Esto es convicción. Y Pablo, ¿sabes? Cuando entiende eso y tiene una convicción, él va a toda velocidad. Ahora mira Hechos 20:16. Hechos 20:16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Rápido, no voy a regresar a Éfeso, me va a desviar, voy a llegar tarde a Jerusalén. No, voy a Jerusalén. Y una vez que Pablo ya tenía el dinero de la ofrenda, se despide de los ancianos en Mileto, como hemos leído en el capítulo 20, y se pone en marcha hacia la Palestina para cumplir así esa meta, ese objetivo que él tenía. Y en Hechos 21, versículos del 1 al 3, vemos el primer aspecto del valor de la convicción aquí.
El propósito aquí está implícito, y eso lo vamos a ver, está implícito. No lo dice directamente, pero está implícito. Mira el versículo 1, Hechos capítulo 21 y el verso 1 dice, después de separarnos de ellos, de los ancianos, de todos los que estaban allí en Mileto y se despidieron, literalmente habla de un distanciamiento como de algo que era muy hermoso en verdad que había ahí en Mileto. Claro que era algo hermoso, porque los ancianos de Éfeso no querían dejarlo ir. Y ellos lloraron, se echaron sobre su cuello y lo besaron. Y mira lo que sigue diciendo. En el verso 38, un versículo anterior dice, y lo acompañaron al barco. Hasta el barco llegaron los ancianos y no lo dejaban ir de alguna manera. Y seguramente había incomodidad por parte de los otros viajeros que ya estaban montados en el barco y que querían partir pronto, pero estos ancianos estaban pegados a Pablo y no le permitían. Finalmente él dice, tuvimos que separarnos. Y ese separarse, eso habla como que había algo muy hermoso ahí, tuvieron que separarse. Está hablando de un lazo de amor que es difícil de romper físicamente, por lo que es una especie de despedida triste. Pero una vez que llegan a separarse, mira lo que sigue diciendo, zarpamos. Es un término que significa nos hicimos a la mar. Nos hicimos a la mar. Y sigue diciendo luego con rumbo directo. Ese es un término náutico, rumbo directo. Término náutico para decir que tuvieron un viento fuerte y se fueron en línea recta. Un viento poderoso y fueron en línea recta. Eso significa esto, con rumbo directo. Así que no tuvieron que virar a ningún lado, fueron con ese viento fuerte. Pero también es interesante que nosotros observemos cuántas paradas tuvieron que hacer y cuánto recorrieron ellos en ese rumbo directo que ellos fueron. Y mira, van a Kos. ¿Sabes que Kos es una isla? Es una isla. Tuvieron que recorrer hasta allá 45 millas. Y luego el texto dice que fueron ¿hacia dónde? Al día siguiente a Rodas. Rodas es otra isla, más o menos unas 70 millas, y de allí dice que fueron a Pátara. Pátara ya es una ciudad, allí había un puerto, y también recorrieron 70 millas. Así que la navegación la debieron haber hecho solo durante el día, porque durante el día los vientos soplaban duro, durante las noches todo se aquietaba. Así que era durante el día que ellos hacían el viaje. Ahora, también es interesante notar que navegaron a lo largo de la costa. Nunca se internaron en el mar adentro, lo que quiere decir que iban en una pequeña embarcación, isla por isla, hasta llegar a Pátara. Y Pátara es una ciudad que está ahí en la costa, en el río Janto, en Asia Menor, donde había un gran puerto. Y el río Janto vaciaba sus aguas en el mar Mediterráneo. Ciertos buques allí descargaban mercancías en este lugar para ser llevados en pequeñas embarcaciones por ríos hacia adentro, hacia el interior, ¿no?, del continente ya, por lo que era un lugar donde los barcos allí más grandes atracaban. Y todo hace suponer entonces que Pablo iba a abordar de allí un barco grande, ¿no? Un barco grande. Y nos hace suponer que todo ese primer viaje fue en una embarcación pequeña, pero luego llega a este punto y va a embarcarse en algo más grande, y lo vamos a ver. Mira lo que dice el versículo 2, dice, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Dice, Fenicia, recuerden ustedes el lado de Fenicia, dos de las ciudades importantes en el Antiguo Testamento, Tiro y Sidón. Tiro y Sidón. Y este barco parece que se abrió a aguas profundas del mar Mediterráneo y va a llegar allí a un punto, por lo que vamos a ver cuando dice el verso 3, dice, al avistar Chipre, es decir, que bajó hasta Chipre, se internó, ¿no?, aguas adentro del mar Mediterráneo, dice, dejándola navegamos a Siria, así que bordaron la costa de Siria para luego llegar a esa ciudad famosa que dice, y arribamos a Tiro. Llegaron entonces a Tiro. Ahora, mira el versículo 3 lo que sigue diciendo, porque el barco había de descargar allí. Un barco que descargue allí. Y mira el verso 4 lo que sigue diciendo, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días. Cualquier barco que necesite
7 días para descargar. Se trata de una embarcación grande. Se trata de una embarcación grande. Y por eso pensamos que el apóstol Pablo abordó esta embarcación. Después de estos 7 días ellos iban a partir a los puertos de las ciudades que los llevarían ya a la ciudad de Jerusalén. Porque en su mente estaba: voy a Jerusalén, allá tengo que ir, tengo esta misión, y así muera en el intento, yo tengo esta misión y debo cumplirla. Ahora mira, esta es una narrativa que escribe Lucas, es quien escribe el libro de los Hechos, pero en esta simple narrativa observamos, sin embargo, que ha dejado de entrever una gran verdad, que el apóstol Pablo acepta el enorme desafío de llevar este donativo a la iglesia de Jerusalén. Lo acepta. Él estaba convencido en su corazón que eso era lo que Dios le había mandado. Ese era su propósito constante mientras realizaba y culminaba su tercer viaje misionero. Él ya sabía lo que venía después. Ya estoy terminando mi tercer viaje misionero. Y vemos que esta convicción se convierte en la base de su valor, en la base de su valentía. Su valentía viene de la convicción que tenía. Recuerda, la valentía viene por la convicción que tenemos. Y esto nos lleva a reflexionar en el valor que nosotros tenemos. Vemos la vida del apóstol Pablo plagada aquí a través de la Escritura, y nosotros queremos identificarnos con él, pero se nos hace difícil compararnos con él, porque no tenemos la valentía que él tiene. Nos deja atrás a cada uno de nosotros. ¿Por qué carecemos? ¿Por qué carecemos el valor de Pablo? Bueno, parte es porque el apóstol Pablo estaba siempre orientado a objetivos, siempre era hacia objetivos. Él tenía propósitos fijos en su vida y él funcionaba así. La única vez que realmente consigue una gran valentía es cuando tiene un profundo compromiso con un objetivo. Siempre la valentía viene cuando tenemos un gran compromiso con algo, cuando tenemos una convicción. Y yo le pregunto, ¿cuál es su mayor objetivo en este momento? ¿Cuál es su mayor objetivo? Piense un momentito. Solo que no diga que venir a la iglesia es el objetivo de su vida. Eso no es el objetivo de la vida, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su objetivo mayor? Si quiere, saque un papel y un lápiz y anote 3 objetivos que usted tiene en su vida. Pero ya veo que usted no saca ni lápiz ni papel, o los tiene muy fijos, ¿sí? Y si demora demasiado es porque no tiene objetivos en su vida. ¿Sí? No los puede escribir o no los puede tener allí. No tiene ningún objetivo. ¿Ve la diferencia de cómo funcionaba el apóstol Pablo y por qué él tenía esa valentía, ese valor? Él nunca vivió un día de su vida desde que él fue convertido, desde que fue su conversión hasta que le cortaron la cabeza. Nunca vivió sin objetivo. Nunca vivió así. Siempre lo vemos dirigiéndose a algún lugar. Siempre tiene una meta. Siempre está teniendo un propósito que él debe cumplir. Se trata de una cuestión de convicción que precede a los actos de valentía. Primero es la convicción y luego los actos de valentía. No es al revés. Debo tener valentía para tener convicción. No, debes tener una convicción y luego se va a presentar la escena y entonces se va a ver la valentía por la convicción que tú tienes. Muchos pastores están constantemente diciendo a los congregados: tengan valentía, sean valientes. Y los hermanos tal vez salen de la iglesia y dicen: voy a ser valiente, pero luego se preguntan: ¿de qué voy a ser valiente? ¿Sobre qué voy a ser valiente? ¿Valiente sobre qué? Y si usted no tiene un objetivo, nunca entrará a una situación en la que debe ser valiente. Así que la convicción te va a llevar a situaciones en las que debes mostrar valentía. Pero es una convicción la que te lleva allá. Nadie llega a ser valiente sentado en el banco de los suplentes de la vida cristiana. Nadie llega así. Si un simple espectador en un partido de fútbol, si usted no está en la cancha, sino como espectador,
no va a llegar a ser valiente porque no está la situación para que demuestre la valentía. ¿Ves? Y esto sucede con muchísimos cristianos hoy en día que están sentados en los bancos de los suplentes de la vida cristiana y están observando la causa cristiana como meros espectadores. Y la razón es porque no están orientados a vivir con objetivos en sus vidas. ¿Cuál es tu objetivo espiritual general, Pablo? Le podríamos preguntar si Pablo estuviese aquí. Bueno, Pablo, ¿y qué es lo que gobierna toda tu vida? Un objetivo muy general que gobierna toda tu vida. Él podría sacar Filipenses 3:10. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses 3:10? A fin de conocerle. Y él ya era convertido. Ya tenía muchos años en el ministerio. Y él sigue diciendo, a fin de conocerle a Jesucristo. Y dice, y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Vaya, este es el poder más allá de la misma creación. El poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto es conocerle. Para él era esto. Yo tengo una convicción que es conocer a mi Señor Jesucristo. Quiero conocer el poder de la resurrección. ¿Cómo podía conocerle? Con las experiencias, cuando salía victorioso de una tentación, de una situación que se presentaba en su vida y él conocía, iba conociendo cada vez más a Cristo y conocía el poder de la resurrección. ¿Y cuál es su objetivo en su vida? ¿Cuál es su objetivo? Tal vez usted pueda decir, mi esposo no es convertido, así que el objetivo de mi vida es que mi esposo venga a los pies de Cristo. Y ese es un buen objetivo que se puede tener. Pero ¿estamos dispuestos a pagar cualquier precio por ello? ¿Sacrifica usted su propia voluntad para cumplir ese objetivo, su propio placer? ¿Cualquier cosa para que este objetivo pueda darse? Esa es una pregunta que debemos hacer. Tal vez usted diga, tengo el objetivo de entrar al ministerio, cumplir con mi estudio, tener mi entrenamiento y servir a Dios. Entonces, ¿estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio para lograr eso? Y así podemos tener muchos objetivos. Quiero ganar a Cristo, a fulano de tal, que sé que él es un pecador. Pienso en ese predicador de Escocia que le dijo al Señor, dame Escocia o me muero. Dice, dame Escocia o me muero. ¿Qué convicción para que un hombre diga así de su nación, dame Escocia o me muero? ¿Y sabes que Dios le hizo llegar ese objetivo? Dios le hizo llegar. ¿Cómo podemos decir nosotros, dame Guayaquil, si ni siquiera podemos decirle, dame a mi familia para Cristo o muero? No nos sale, no nos sale. Pero debería ser una convicción para nosotros. El valor de la convicción comienza con un propósito. Él tenía un propósito, ¿ves? Él tenía un propósito. Este es el primer punto. Y una vez que estableces la convicción, luego viene entonces la valentía. Y si esta convicción es genuina, si esta convicción es real, es verdadera, es genuina, mira, no puede ser desviada. No puede ser desviada. Aquí entramos al segundo punto. No puede ser desviada. Mira el verso 3 lo que dice en Hechos 21. Estamos en nuestro texto aquí. Hechos 21, verso 3 dice, al avistar Chipre dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Ya hemos visto, está en la costa de Siria. Y este es justo el norte de la Palestina, por lo que todavía están lejos de Jerusalén el objetivo de Pablo. Están en Siria, ¿no? Están en esta parte norte. Dice, porque el barco había de descargar allí, dice. Ahora, aquí viene algo interesante en el siguiente versículo 4. Cuando uno llega a una ciudad, a otro país, tal vez, o a una nueva ciudad, uno quisiera encontrarse con personas que profesan la misma fe. Y si estamos en otro lugar, y si fuese domingo, buscaríamos y preguntaríamos, oye, ¿dónde está la iglesia? Una iglesia por aquí donde haya cristianos, porque yo quiero unirme a ellos de alguna manera, ¿no? Y el apóstol Pablo fue así. Llegó allá, llegó a Tiro, se bajó y él preguntó, ¿hay alguna iglesia cristiana por aquí que yo pueda buscarlos a ellos?
y seguramente le dieron la dirección, ¿no? Colón 2110 y Tulcán esquina. ¿Sabes por qué? En el verso 4 dice, y hallados los discípulos. Así que él fue a buscarlos. Dice, y hallados los discípulos, dice, nos quedamos allí 7 días. Ahora, Siria. Ahora mira los problemas que hay en Siria. Pero en ese tiempo había una iglesia. Había una iglesia y nos preguntamos, ¿cómo hay una iglesia cristiana en la cual Pablo vaya? Porque Pablo no la fundó. Al menos él no la levantó. No la levantó directamente, pero sí indirectamente, porque Pablo fue el que inició la gran persecución después de la muerte de Esteban. No era Pablo, era Saulo de Tarso. Y una vez que muere Esteban, él persigue furiosamente a todos los cristianos. Y quiero que regreses a Hechos 11:19, solo para que observes esto interesante, ahora que se encuentra él aquí en Tiro, en la ciudad de Tiro, que es Fenicia, en la Fenicia, dice, Hechos 11:19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron ¿hasta dónde? Hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero ahí está Fenicia. Esos santos fueron esparcidos de Jerusalén por todos lados, y los predicadores, al primer lugar que ellos llegaron fue Fenicia. Siria, donde estaba, ahorita es Tiro, justo donde se encontraba en este momento en nuestro texto el apóstol Pablo. Y la iglesia de Tiro fue fundada en este desbordamiento de la persecución de Esteban. Así que Pablo fue un instrumento para el crecimiento de la iglesia incluso antes de que él sea salvado, porque ahí era Saulo de Tarso. Él infundía miedo nada más en ese tiempo a los cristianos. Ahora, Pablo llegó allí, seguramente les predicó a los hermanos allí en Tiro y se quedaron 7 días con los discípulos allí, en esta ciudad. Y estos discípulos se enamoraron de la palabra de Dios. Imagínense tenerlo a Pablo y él enseñando y enseñando, y se enamoraron de la palabra de Dios y también del apóstol Pablo. Mira, al punto que, mira el verso 4 lo que dice, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Oye, no subas a Jerusalén. Esta canción era algo que se repetía al apóstol Pablo constantemente. Cada vez que visitaba una ciudad venía esto de aquí, oye, no vayas a Jerusalén, porque en la mente de él estaba, tengo que ir a Jerusalén. Si regresas a Hechos 20:23, dice, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, en este versículo 4 hay una frase que debemos resolver, cuando dice por el Espíritu. Por el Espíritu, dice, por el Espíritu. Si esta frase no estuviese allí, sería fácil para nosotros entender que los discípulos allí, ¿no?, decían que no subiese a Jerusalén porque lo amaban mucho al apóstol Pablo y sabían que en Jerusalén lo odiaban a él tanto que iba a poner en peligro su vida y tal vez iba a morir y no iba a haber más ministerio con el apóstol Pablo. Podríamos entender así tan fácilmente, tan sencillamente, y ellos no querían que haga eso y por eso le decían, oye, no vayas a Jerusalén. Pero el problema en el verso 4 es que dice, ellos decían a Pablo por el Espíritu, dice, por el Espíritu. Así que la pregunta es, si Pablo recibió una palabra del Espíritu Santo de que no suba a Jerusalén, ¿es eso? ¿Es eso? El Espíritu Santo le dijo a través de ellos que no suba a Jerusalén. Y si el Espíritu Santo en realidad lo hizo, entonces Pablo fue desobediente. Pablo habría sido desobediente. Así que la pregunta es si Pablo fue desobediente. Cometió un error haber ido a Jerusalén, porque ya vemos que él llegó a Jerusalén. Cometió un error de ir a Jerusalén. ¿Qué significa esta frase por el Espíritu o por medio del Espíritu, como en otras traducciones de la Biblia están? Algunos teólogos se inclinan a la posición de que significa a través del ejercicio del don espiritual. En tiempos de la iglesia primitiva había muchos que tenían el don de profecía.
Y el don de profecía se manifestaba de dos maneras: a través de la predicación, como lo señala Pablo en la carta a los Corintios, primera a los Corintios 14:3, cuando él dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, que es lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Así era la profecía, es la proclamación de la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar. ¿Sí? Y eso es lo que funciona la predicación hoy en día, la profecía el día de hoy. Profetizar significa proclamar la verdad de Dios ante las personas. Y una segunda manera que había de profecía en ese tiempo era predictivo. Dios hablaba cosas prácticas con respecto a la vida de la iglesia en forma de predicción. Entonces, para algunos teólogos significa que uno de los discípulos ejerció este don de la profecía y le dijo a Pablo que no suba a Jerusalén. Si Pablo recibió esta orden por el Espíritu de no subir a Jerusalén, entonces Pablo desobedeció. Deberíamos decir así. Él fue desobediente. Sea que el Espíritu se lo dijo directamente, o sea por medio de un hermano con el don de profecía. La cuestión es que él avanzó hasta Jerusalén, ¿no? Y la cuestión es que vino del Espíritu, sea por cualquier manera. Y si vino del Espíritu, no hay otra manera de concluir de que Pablo desobedeció. Pero ¿sabes qué? Nosotros no pensamos en ningún momento que Pablo desobedeció aquí al Espíritu Santo. Y voy a presentar razones bíblicas. Primero, porque Pablo vivió sensibilidad espiritual, fue sensible al Espíritu Santo. Siempre que lo vemos en las Escrituras, él tuvo una sensibilidad al Espíritu Santo. Nosotros no podemos ver al apóstol Pablo de repente convirtiéndose en un hombre carnal y desobediente. Mira, solo para que vayas allá, en Hechos 16 y el verso 6, observa lo que dice este texto. Hechos capítulo 16 y el verso 6, cuando Pablo estaba en Asia Menor y quería predicar allí en toda Asia Menor, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo le dijo: no quiero que prediques la palabra en Asia. ¿Y qué hizo? ¿Qué crees que hizo Pablo? No predicó. Él obedeció, no predicó. No predicaron en Asia. Mira el verso 7, allí en Hechos 16, 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Y qué crees que hizo Pablo? Obedeció al Espíritu y él no predicó allí. Ahora mira el verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró ahí en Troas una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahora mira lo que hace Pablo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahora sí obedeció. Es decir, siempre estuvo obedeciendo. Cuando le dijo no, él no lo hizo. Cuando le dijo sí, él sí lo hizo. Este hombre vivió su vida en sensibilidad del Espíritu Santo. Así que no podríamos decir que de pronto aquí desobedeció. No lo vemos así. Así que él fue sensible al Espíritu Santo. No podemos pensar otra cosa. Ahora, ¿qué más? Otra razón más. Sus motivos eran correctos. Los motivos que él tenía eran motivos correctos. Mira Hechos 20, 23. Hechos 20, 23. Mira lo que dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, yo le pregunto a usted, lea este versículo 23 y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a Pablo? ¿Qué le está diciendo específicamente? ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a Pablo? ¿Qué le está diciendo? Que no vaya a la ciudad de Jerusalén. Así le dice: oye, no vayas a la ciudad de Jerusalén. No le está diciendo eso. Le dice: detente, no vayas. No le dice eso. Solo le dice: esto es lo que te va a pasar cuando vayas allá. Esto es lo que te va a pasar. Así que el Espíritu Santo no le está prohibiendo al apóstol Pablo, sino está preparándolo. Son dos cosas totalmente diferentes. No es prohibición, es preparación. Y como no es una prohibición, Pablo responde así en el verso 24, por eso: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No me importa mi vida. Si me
toca morir, pues yo muero. ¿Con tal de qué? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, ¿qué? Y aquí está el kit de todo. Recibí del Señor Jesús. Él sentía en su corazón que este viaje a Jerusalén era algo que el Señor Jesús mismo se lo había encargado que haga. Y él estaría dispuesto a morir para cumplir ese cometido. ¡Qué convicción! ¿Ves? ¡Qué convicción! Este no era su propio plan. No era su propio plan. ¿No? No me importa lo que va a suceder en Jerusalén. Estaba diciendo, voy a terminar esto que Jesús me ha mandado hacer. Así que sus motivaciones eran correctas. Durante todo ese camino hacia Jerusalén tenía motivaciones correctas. Una tercera razón. Mira, Hechos 19:21. Si vamos allá en Hechos 19:21. Pablo fue instado en su corazón por el Espíritu Santo. Y eso es lo que pensamos. Que todo hombre cuando se rinde al Señor, el Espíritu Santo convence a su propio espíritu de hacer las cosas. ¿Sí? Mira lo que dice. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu. Aquí está la palabra. Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Y tal vez usted diga, ahí está un plan humano. Es un plan del espíritu humano de Pablo que él se está diciendo, quiero ir a Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Creemos que aquí, sí es verdad, está el espíritu humano de Pablo, pero también está junto a él el Espíritu Santo, dándole el mismo sentir que él ya tiene. Pensamos que están juntos allí. Es una especie que el Espíritu coacciona en el interior de todo creyente sensible al Espíritu Santo. Y a la final el espíritu del hombre termina accediendo a lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Por qué te digo esto? Mira Hechos 20:22. Mira lo que dice Hechos 20:22. Dice, ahora dice, he aquí. Y mira lo que dice, ligado yo en espíritu. Está ligado al Espíritu Santo. ¿Ves? Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El Espíritu Santo le está instando al espíritu de Pablo para ir a Jerusalén. Los dos están allí, están pegados, están involucrados. Y además que no fue una sorpresa para el apóstol Pablo, porque su ministerio apostólico de sufrimiento le fue anticipado cuando él fue llamado. ¿Recuerdan cuando él cayó del caballo y luego se levantó y lo que ocurrió allí? Y lo que le dijo el Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que ya le describió que así iba a ser su ministerio. Iba a haber mucho padecimiento, mucho sufrimiento. Y así que nosotros pensamos que Pablo fue obediente porque tuvo una vida sensible al Espíritu. Sus motivos, como hemos visto, eran motivos puros. Iba por la insistencia de su corazón bajo el control del Espíritu Santo. Y él conocía los peligros que le esperaban. Le había sido anticipado desde el comienzo. Entonces el mensaje que el Espíritu Santo le está dando era esto entonces, ¿no? Hasta este el punto, dice, Pablo, no vayas a menos que estés dispuesto a sufrir lo que te va a pasar allá. Pablo, no vayas a menos que estés dispuesto a sufrir cuando vayas allá. Y sabes que Pablo estaba dispuesto. Este es el valor de la convicción. Este es el valor de la convicción. Ahora, mira, y esto lo vamos a notar aquí en el verso 5 y 6. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos. Se involucra el autor, que es Lucas, dice, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Qué gran intimidad que está teniendo con este grupo. 7 días había pasado allí con ellos. Creo que no toma mucho tiempo hacer una dulce comunión con otros hermanos, ¿verdad? Cuando comenzamos a tratarnos. Y mire el verso 6. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Esto sucedió en la ciudad de Tiro. ¿Y sabes qué? Pablo no pudo ser desviado de la convicción que él tenía. No pudo ser desviado. Incluso estos hermanos, dulces hermanos, amados hermanos cristianos,
que recién los había descubierto y había logrado tener una gran intimidad de estos 7 días, con todo su amor, nunca pudieron desviarlo de su objetivo cuando le decían, oye, no vayas allá, te amamos, no vayas allá, Pablo, tal vez acabe tu ministerio. Él no fue desviado. Pablo no tenía ninguna preocupación por su propia seguridad. Solo él estaba destinado al servicio. Y él es como Jesús cuando puso su rostro, cuando él dijo, voy a Jerusalén, dice que puso su rostro directo a Jerusalén. Este es el valor de la convicción. No se puede desviar, ¿ves? No se puede desviar. Latimer podía correr y huir del oficial enviado por la reina de Inglaterra, María la Sangrienta. Pero él no huyó. Latimer le dijo al oficial, amigo mío, entra, te invitamos. Nunca he ido tan a gusto a Londres para dar cuenta de mi fe. Y no dudo que, como me dio la oportunidad de predicar a 2 excelentes príncipes, él ahora me permitirá dar testimonio de la verdad ante el tercero, ya sea para su comodidad o incomodidad eterna. Y se marchó a Londres y María la Sangrienta lo quemó en la hoguera. Y mientras las llamas saltaban, Latimer dijo estas palabras, hoy vamos a encender una vela en Inglaterra que nunca se apagará. Se convirtió en la llama que encendió la reforma inglesa y la muerte del catolicismo en Inglaterra. Un hombre que tuvo la convicción y el coraje de morir en las llamas de su condena y que tuvo la confianza para creer que el sacrificio de su vida, si así lo quería Dios, pues lo hacía. Y Dios trajo cumplimiento a la meta y al sueño que tenía en su corazón. Pero su convicción no fue desviada, ¿ves? No se desvía. Muchos padres cristianos se proponen orar por la conversión de sus hijos y comienzan a orar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Llegan las 4 semanas, a la 4ª o a la 5ª ya no lo hacen y se va esa convicción de orar por los suyos, porque tan pronto ven un mal comportamiento de su hijo y dicen, no, este no va a cambiar nunca, así que ya dejo de orar. ¿Sí? O es caso perdido. Y se les acabó la convicción. ¿Cuál es la prueba de tu convicción? ¿Cuánto es tu convicción? Si hay algo que te desvía de esa convicción, es hasta ahí llega tu convicción. ¿Sí ves? Y vamos al tercer punto. El valor de la convicción paga todo precio. El valor de la convicción paga todo precio. Mira el verso 7, y este es el punto principal del pasaje. Dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Una iglesia que también había ahí en Tolemaida, ¿no? Seguramente cuando fueron esparcidos en la persecución, que fueron esparcidos a Samaria, y allí fundaron esta iglesia. Ahora, los misioneros se quedaron allí un día. Mire el verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y esta es la última parada antes de llegar a Jerusalén. Esta es la última parada que va a tener él en Cesarea. Mira lo que sigue diciendo. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Se acuerda usted de Felipe? En Hechos capítulo 6, ahí aparece Felipe, era uno de los 7 que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe, un hombre lleno de sabiduría. Primero fue una especie de diácono que eligieron a 7 la iglesia primitiva, y luego él fue un evangelista durante muchos años y tenía su sede en Cesarea. Allí tenía su sede, allí vivía, ahí tenía su casa. Los romanos ocuparon este lugar de Cesarea con sus soldados y fue el lugar donde se encontraba la fortaleza y la ocupación de Herodes. Ahí se había enquistado en este lugar de Cesarea Herodes. Y Pablo llega aquí a Cesarea y allí se hospeda en casa de Felipe. Y acuérdense que Felipe fue expulsado de Jerusalén por Pablo, cuando no era Pablo todavía, sino que era Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. Y ahora él está reunido en la misma casa con este Felipe, que por la causa de él tuvo que escapar a Cesarea.
Qué lindo encuentro debe haber sido. Ahora estaban como compañeros, ministros de Dios, hablando de los negocios de Dios y de los tratos de Dios. Y mire el verso 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, eran vírgenes estas hijas y servían al Señor profetizando. Dios las usó para hablar palabras prácticas y de instrucción a la iglesia. Y Pablo quería llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y mira, todavía tenía tiempo en el verso 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Cesarea quedaba en medio de Judea. Y Agabo es un profeta, no profeta del Antiguo Testamento, sino del estilo del Nuevo Testamento, como dice Efesios 4:11, apóstoles y profetas. La iglesia fue cimentada, según en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que estos hombres fueron fundamentales y tenían un ministerio limitado hasta que desaparecieron. Hasta ahí funcionaron ellos. Y ellos fueron reemplazados cronológicamente por los pastores, maestros y evangelistas. Pero en los años que se estaba fundando la iglesia hubo apóstoles y profetas. El hablar en público era el fuerte de ellos y parte de lo que hacían era hablar lo que Dios les revelaba directamente. La revelación de los apóstoles fue en su mayor parte doctrinal. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 2:42? Dice, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, dice. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto señala claramente que ellos revelaban la doctrina. Cuando se terminó de escribir las epístolas del Nuevo Testamento y también los evangelios, los profetas tuvieron un carácter práctico de revelación. Y Agabo era un profeta. Pero cuando él revelaba, su revelación era concerniente a la vida práctica de la iglesia. No doctrina, sino vida práctica de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 11:28 apareció aquí ya Agabo anteriormente. Dice, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Y aquí está el profeta Agabo. No tiene ninguna doctrina lo que él dice, solo tiene que ver con algo práctico para la vida de los creyentes o la iglesia en ese tiempo. Y Agabo, aquí en nuestro texto, Hechos 21, descendió para dar un mensaje también práctico a la iglesia. Mire el verso 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Va a ser una ilustración dramática allí. Y atándose los pies y las manos, los cintos eran como una especie de faja que tú te podías dar vueltas varias veces a los pies. Y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Revelación de Dios, no doctrinalmente, pero en términos de la vida práctica de la iglesia, sí. Verso 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, es decir, le rogamos nosotros, dice el autor bíblico que es Lucas, está allí con otros, y los de aquel lugar, ¿cuáles son los de aquel lugar? Cesarea, los hermanos de Cesarea, ¿sí? Los hermanos de Cesarea, les rogamos, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. O sea, que le decían, Pablo, no te vayas, no te vayas, por favor. No te vayas, los familiares, primos, qué sé yo, hermano. Muchos de ellos decían, no te vayas, vas a ser atado. Mire lo que ha dicho Agabo de manera práctica. Vas a ser atado allí, vas a ser entregado a los gentiles. Tu ministerio se va a acabar, no te vayas allá. Y ustedes saben que si todos sus hermanos y todos sus familiares y hermanos en Cristo le dicen una cosa, pueden llegar profundo al corazón de cualquier cristiano, ¿verdad que sí? Si le hablan de una manera así, ¿no? Ahora, Pablo era sensible, era muy sensible, así se lo nota. Mire el verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Ya lo estaban convenciendo para virarle la convicción de él. ¿Sí entiendes? Él estaba llegando a un punto y dice, no. Ya un poco más y ya no, mi convicción de ir a Jerusalén se va a terminar aquí. Entonces él dice, tengo que cortar aquí, tengo que cortar. Así que Pablo sabía que tenía que cortar esto.
Porque estos hermanos estaban logrando ablandar su voluntad, su determinación se estaba debilitando y tenía que reafirmar el valor de sus convicciones. Y mira lo que sigue diciendo el verso 13. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué definitivo para afirmar su convicción. Probablemente hay muchas personas que nunca cumplen el objetivo que Dios les da. ¿Saben por qué? Por las buenas intenciones de sus familiares, por las buenas intenciones de sus amigos, de sus seres queridos, que tal vez son bien intencionados, pero ablandan el corazón de ese hermano con las palabras. Y entonces la determinación que tenía se ha perdido en ese cristiano. Pueden decir, oh, es demasiado arriesgado. ¿Cómo vas a ir allá? Vas a perder tu vida, tus hijos, tu esposa y tantas cosas, que son válidas todas estas cosas, pero pueden ablandar el corazón de alguien. Son demasiados sacrificios, ¿no? O nunca vas a soportar esas circunstancias. ¿Cuántas vidas han sido así aniquiladas por estos mensajes? Así que los amigos de los cristianos a veces se vuelven en enemigos para disuadir una convicción y que no vaya a cumplir lo que Dios le ha mandado hacer. Pero el Señor ha dicho que si usted no está dispuesto a dejar padre o madre, mujer, hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Llega un punto en que tienes que preguntarte eso. Así que padres y madres aquí presentes, algún día puede que tengan que entregar a uno de los hijos al campo misionero. Y si ustedes saben que esta es la voluntad de Dios, oigan, no obstruyan el propósito de Dios. No detengan la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Dios es soberano y Él hace con nosotros lo que Él quiere. ¿Quiénes somos nosotros para desviarle a alguien del propósito divino? ¿Quiénes somos nosotros? Y Pablo siempre estaba preparado. Él dice, porque yo ya estoy para el sacrificio y el tiempo de mi partida está cercano. Estoy preparado para el sacrificio. Lo que Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué es? Si todos estos sueños que yo tengo de ir a Roma, así como les escribí a los romanos, y quiero ir a España a evangelizar allá también, si todo esto debe perderse porque en Jerusalén el Señor quiere, a la final permite que yo muera, pues muero. Y sueños futuros todos se van a perder. Estoy dispuesto a perderlos porque quiero hacer la voluntad de Dios. Él estaba dispuesto a cumplir eso, cualquier sea el precio. Pagó el costo, pagó el costo. Esto es, pagó el costo. Si tienes una convicción, vas a tener que pagar el costo. Mira, cuando un cristiano hoy en día se derrumba por el dolor de la persecución, se derrumba porque hay relaciones rotas, se derrumba por la muerte de alguien o una enfermedad. Y si se derrumba así es porque tiene una doctrina inadecuada de Dios. Porque tiene una doctrina inadecuada de Dios. Nunca Dios hace pasar a sus hijos por un dolor que no pueda soportar. Siempre Él nos dará la salida en cada prueba, en cada tentación. ¿Cómo un cristiano puede enfrentar el sufrimiento? Si usted tiene la doctrina adecuada de Dios, usted puede manejar el sufrimiento. Todo cristiano lo podemos hacer. Y mire el verso 14, lo que sigue diciendo. Estamos en Hechos 21:14. Y como no le pudimos persuadir, dejaron de llorar y suplicar. Entonces dice, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Vaya, esa es la última misión de todo hombre. En la oración modelo, ¿qué dice? Que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la asignación final de todo. La voluntad del Señor se haga aquí. Eso es lo principal. Y ellos llegaron y terminaron diciendo ellos. Primero le decían, no te vayas, no te vayas. Y Pablo dice, no, yo me voy. Están como teniendo una discusión que no saben quién tiene la razón. Y luego dice, la voluntad del Señor hay que hacerla. Y se lo dieron a Dios y reconocieron su soberanía. Qué hermoso, ¿no? Porque Dios es soberano. Y así Pablo entonces acaba de dar su vida a la voluntad del Señor. Pagó un precio alto. Y finalmente, muy brevísimo es este.
el valor de la convicción afecta a los demás. Afecta a los demás. Mire el verso 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Eso está Lucas porque está yendo con Pablo. Lucas está allí, él es el autor y se involucra allí. Cuando dice ya los preparativos, significa el equipaje, todo está listo. Tomaron el equipaje y se fueron a Jerusalén. Y mire el verso 16. Y vinieron, y esto es interesante, es impactante si tú lo lees allí. Y vinieron también con nosotros algunos de los discípulos, ¿de dónde? De Cesarea. Esto no es fantástico, hermanos. No es fantástico esto. Primero le están diciendo, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ahora se fueron con él. Yo también me voy entonces. Se fueron con él. ¿Se da cuenta de la valentía, el coraje, que es algo contagioso? En lugar de que les afecte el lloro y el gemido de ellos mismos, la valentía de Pablo les afectó a ellos. Y ahora ellos le acompañaron y se identificaron con él. Estuvieron dispuestos también a pagar el precio. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Moody dijo una historia de un joven que tenía 500 soldados y se fue a la guerra. Y el rey enemigo tenía 3,000 soldados y el rey le envió un mensajero a este joven rey y le dijo, usted puede rendirse y le trataré con misericordia y vamos a salvar las vidas de ambos lados. Y el joven llamó a 2 de sus soldados y le dijo al primero, frente a este mensajero del rey, toma esta daga y condúcela hasta el corazón. Y el soldado tomó la daga y la clavó en su propio corazón. Cayó al suelo muerto. Y él le dijo al segundo soldado, anda a ese precipicio y lánzate al abismo. Y el soldado fue y se lanzó al abismo y su cuerpo chocó contra las rocas y murió. El joven miró al mensajero del rey y le dijo, ahora, dice, regresa y dile a tu rey, tengo otros 500 hombres iguales que estos. Esta es valentía contagiosa. Esos hombres estaban dispuestos a morir por el líder que cree. Al que cree. ¿Qué causa? Es la de Dios, ¿no? Creer en algo que Dios ha dado de su voluntad. Y ese pequeño grupo de cristianos llorones de repente se convirtieron en gigantes valientes. Ya estaban en Jerusalén. Ya estaban en Jerusalén. Si una persona tiene el coraje de la convicción, el resultado va a hacer que afecte a la vida de otros. ¿Sabes que esta iglesia Comunidad de Berea fue fundada con una convicción de que la palabra de Dios esté en lo más alto? Que sea la que gobierne la iglesia y la vida de todos los congregados. Que es la única regla de fe para la vida de todo creyente y de toda persona, como lo definió en la Reforma. Así nació esta iglesia Comunidad de Berea, con esa convicción. Han pasado 14 años y muchos de ustedes sé que tienen esta misma convicción del día de hoy. Es una convicción que emana de la palabra de Dios, ponerla a la palabra de Dios en lo más altos. Y esperamos que más adelante toda la congregación tenga esta misma convicción. Pero hay otras convicciones que deben incorporarse también en nuestras vidas. Por ejemplo, una vida santificada. Que ningún pecado nos descarríe del camino. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo para no ser descalificado. Golpeo mi cuerpo para no ser descalificado. La vida en santidad es una convicción que la necesitamos todos. Mi familia para Cristo y persistir en oración y predicar el evangelio cuando tengas la oportunidad a tu familia. De poder decir, dame Guayaquil o me muero, dame Ecuador o muero. ¿Cuándo podrá salirnos una convicción como esta, tan enorme, con un peso del pecado de una ciudad, de un país? Y sobre todo, la convicción de hacer discípulos a todas las naciones.
Dios quiera que esta iglesia logre ir hasta allá. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por las convicciones que vienen de tu verdad, porque son ciertísimas, en las cuales aún la muerte está comprometida en nosotros por cumplir estos objetivos, Señor. Oh Padre, no nos desvíes de esto. Ayúdanos. Lidia con nuestras vidas frágiles, a veces convicciones tan ligeras, Señor. Ayúdanos a estar comprometidos con tu verdad y con tu causa, Señor, en todos los aspectos de nuestras vidas. Tú que nos conoces, a cada uno de nosotros sabes qué es lo que necesita nuestro corazón en nuestra vida. Gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro capitán. A ti te seguimos por sobre todo, Señor. La victoria está de nuestro lado. Ayúdanos a seguirte a ti todo el recorrido de nuestra vida, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, no se levanten, hermanos. Nuestros hermanos van